Entre Filstas. Participantes se encuentra Javier Calvo, quien es autor del Jardín Colgante, que fue premio Biblioteca Breve en 2012 de la editorial Seix Barral. Entonces, bueno, Javier, bienvenido. Gracias. Quisiera preguntarte, ¿qué une y qué diferencia, por ejemplo, a estas llamadas nuevas voces de la literatura española? Bueno, es una pregunta muy difícil porque somos muchos. Ayer se presentaron tres libros, pero bueno, somos tres como podían haber venido otros tres de muchísimos. Lo que nos une ahora mismo es el hecho de estar viviendo en un país que está cambiando mucho, un país en medio de una situación complicada. Eso fue también un poco lo que el público le interesó más. Todo el mundo tenía mucha curiosidad por esta situación, estaban hablando de este tema, de cómo es escribir en España ahora, de cuál es la diferencia entre la situación que tenemos ahora, la que teníamos antes o la que pueda haber en América Latina, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cuestiones con las cuales la gente nos ha hecho más preguntas, también todo esto. ¿Por qué decide un autor o qué hace que decida o no entrarle a un tema coyuntural? Por ejemplo, la transición en su país, porque también hay casos de autores que permanecen en su temática, en su género, etcétera, y de pronto hay una necesidad o un llamado de compromiso, no sé cómo llamarle exactamente, pero ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, en tu caso, a tocar el tema de la transición? Bueno, en mi caso parece que sea más importante el tema de la transición de lo que realmente es, porque mi novela es un policial, ¿no? Yo creo que lo bueno también de escribir novelas criminales o policiales es que puedes tocar prácticamente cualquier tema sin tampoco tomar un partido muy claro, sin tampoco militar en ningún lugar. Pero es cierto que, por ejemplo, los años de la transición en España fueron cruciales. Se creó un sistema político y se creó una sociedad también que solamente ahora está empezando un poco a desaparecer y está empezando a ser cuestionada. Y yo creo que el momento también fue importante para mí porque, claro, si realmente estamos viendo cómo desaparece un sistema, cómo un poco la política está siendo cuestionada, la sociedad está en quiebra, etcétera, me parecía interesante ir un poco al momento en que todo esto nació. Y por esto regresé a esta época, que es una época que evidentemente yo no viví. Bueno, yo era un niño muy pequeño, pero bueno, es una época en España bastante conocida. Imagino que en realidad aquí también, porque pasaron cosas famosas y tal. Por supuesto. Y aquí también les dimos como recibimiento, ¿no? Oye, te quería preguntar, entonces, ¿está alguna manera de esta revisitación que tú haces? Ahora bien, lo que ocurre con la crisis actual, a un escritor, a la gente que se dedica al arte, ¿qué tanto le es esta crisis? ¿Una oportunidad, como comúnmente se dice, o más bien un desafío, un riesgo como autor? O sea, en tiempos de crisis, un autor, ¿qué oportunidades tiene de publicar, de vender, de obtener becas? O más bien, la situación se dificulta para todos. Claro, la situación se dificulta para todo el mundo, no solo para los escritores. Los escritores somos gente corriente, con niños, con casas, con trabajos, etc. Bueno, ayer hablamos bastante de esto. Por un lado, evidentemente, la crisis o la recesión económica ha servido de tema para mucha gente, de todas las generaciones, para artistas, escritores, como pasa en todos lados. O sea, cuando hay una situación de crisis, supuestamente siempre, en cierta manera, revierte positivamente para la creación, porque la gente tiene, digamos, una motivación añadida, ¿no? Por otro lado, es cierto que la situación del artista, que no suele ser precisamente, no somos los millonarios de la sociedad, normalmente los artistas somos pobres, o al menos deberíamos serlo, ¿no? Pues claro, somos un poco más pobres todavía, y es cierto que tenemos un poco menos acceso digamos, al público. En este caso, por ejemplo, el mercado literario en España, en vez de crecer, pues está reduciendo, evidentemente. La gente tiene menos dinero, va menos al cine, compra menos libros. Esto es así, ¿no? La cuestión es si realmente se trata de una situación coyuntural, como tú decías, en el cual vivimos una recesión muy fuerte, o si simplemente realmente la sociedad y el mercado se están redimensionando y se van a quedar así para siempre, ¿no? Porque esto también es otra posibilidad, no lo podemos saber realmente. El mundo está cambiando a nivel global y ciertas partes del mundo lo viven más que otras, y hay crisis de periodo corto, otras de periodo largo y otras que duran infinitamente ya, ¿no? Oye, es interesante porque tú tuviste un premio que es, bueno, muy reconocido, de los más reconocidos en lengua española. ¿Esto cambió de alguna manera tu vida?
a nivel profesional, ingresos o lo demás? ¿O tú sigues trabajando como todo mundo y aparte escribiendo? Bueno, yo tengo la suerte de que siempre he podido vivir de la escritura o de actividades paralelas a la escritura, ¿no? De escribir artículos, de escribir guiones, de hacer traducciones literarias, etcétera. Yo he vivido así, quizá más que lanzarme al estrellato, que no ha sido así en absoluto porque no deja de ser un premio literario. Lo que ha hecho ha sido darme tranquilidad, he podido seguir teniendo trabajo, seguir ganando dinero en un momento en que tal vez no le pasa a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que en realidad es bueno también para mi carrera como escritor. Evidentemente, el haber ganado un premio supone cierta legitimación, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya me siento tan legitimado que casi ya no tengo ganas de escribir más, ¿no? Porque ya que gané un premio, ¿para qué arriesgarme a hacerlo otra vez y hacerlo mal? Claro. Oye, quería que nos comentaras, porque desde los títulos, bueno, se ve lo fantástico de tus libros, los títulos. El jardín colgante, Corona de flores, Mundo maravilloso, Los ríos perdidos de Londres. ¿De dónde salen los títulos? Salen de ti, porque a veces el editor es el que te dice ninguna de tus propuestas de título funciona. ¿Cómo llegas a los títulos? ¿Es previo, es posterior, es durante, es alguna frase? ¿Cómo llegas a ellos? Si contesto de forma completamente sincera, diría algo terrible, pero diré la verdad porque ahora ya da igual. Los títulos no los elige mi editor, los elijo yo. Lo que pasa es que normalmente los robo. Por eso nos traen tanta Me recordación. gusta mucho, por ejemplo, robar títulos de canciones y ponerlos en mis libros como título, ¿no? Por eso no Nunca he son tenido tan problemas por entrañables. eso. No, A lo no hay mejor tal problema. vez algún día tendré problemas por ser un ladrón de títulos. Pero qué curioso, porque nos mueven, ¿no? Nos traen memorias, en alguna parte están registrados, ¿no? ¿Y qué buscas tú en tus historias, en los personajes? ¿Qué privilegias? Hace rato retomamos esta conversación de Alessandro Barico, de que era más importante cómo se contaba la historia que la historia misma. ¿Tú qué privilegias? La profundidad psicológica de los personajes, la trama, el escenario. ¿Qué privilegias tú a la hora de escribir? Bueno, yo intento escribir los libros que me gusta leer. En ese sentido, yo puedo elegir un tema cualquiera para una de mis novelas, pero para mí es muy importante también tratar bien al lector, no aburrirlo, llevarlo por donde yo quiero llevarlo. O sea, yo cuando empecé a escribir novela criminal, por ejemplo, novela de género, una de las cosas que más me sedujo de eso es la intimidad que hay entre autor y lector, ¿no? O sea, el hecho de que estés planteando un misterio y llevando de la mano al lector hasta su conclusión, obligándole a pasar páginas, eso para mí era el ideal, ¿no? De escritura. Me gusta sobre todo contar historias. Yo creo que el estilo o el cómo, a pesar de que me gusta escribir con mi estilo personal como a todo el mundo, está bastante subordinado en mi caso al hecho de divertir y de contar una historia que pueda, digamos, ser placentera, ¿no? Más allá de que luego a lo mejor esté hablando de cosas tétricas o terribles o lo que hacemos todos los novelistas criminales, ¿no? O sea, matar gente. Mantener también, bueno, supongo este suspenso, este punto de tensión. Cuando hablas de que no quieres aburrir al lector, ¿en qué lector piensas mientras escribes o has escrito? Vamos a hablar específicamente de este libro, de tu más reciente libro, que es El Jardín Colgante, que edita Seix Barral y que fue premio Biblioteca Breve 2012. ¿En qué lector piensas? ¿A quién va dirigido? Ya sé que no es un solo tipo de lector, pero digamos a grandes rasgos, meticuloso, inteligente, que no se compra a la primera, ¿no? La historia, que quiere llegar más a fondo, digo, si lo hubiera. No lo sé, uno siempre no quiere excluir a nadie, pero el problema es que es imposible no excluir a nadie, porque, es decir, todo el mundo excluye a algún tipo de lector, o sea, incluso el escritor más masivo, no sé, incluso Stephen King está excluyendo a alguien, porque es imposible gustar a todo el mundo. Entonces, la gente coge un libro con diferentes expectativas, y por ejemplo, hay quien quiere simplemente leer en el tren y divertirse con ello, ¿no? De hecho, esto es probablemente la experiencia de la mayoría de lectores, que básicamente lo que buscan es una forma de pasar el tiempo, y eso es maravilloso, mientras que otros escritores intentan tocar otros temas y exigir un esfuerzo al lector, ¿no? Esto es complicado
porque puedes irte al otro extremo. Pero creo que probablemente haya un equilibrio en el cual, desde la conciencia de que no puedes realmente gustar a todo el mundo, puedes intentar ser lo más abierto y lo más amable con el lector. De todas maneras, me parece una pregunta extremadamente difícil, porque claro, o sea, uno no tampoco es realmente consciente de para quién está escribiendo Claro, el y libro. tampoco se trata de hacer un filtro de este tipo de Sí, lector. todo es mucho menos no. deliberado, ¿no? Al Eso final sí. improvisamos un Quizá, poco todos. quizá de alguna manera más abstracta, ¿verdad? Pero bueno, Javier, ha sido un placer compartir contigo a propósito de tus novelas, de tu escritura, tu experiencia, pero sobre todo eso, ¿no? Cómo compartes con nosotros tu experiencia con, para y a través de la literatura. Ha sido como muy generoso, porque supongo que la gente que aspira a escribir o que ya está escribiendo o aspira a publicar o ganar concursos, etcétera, se ha pues identificado, has mostrado la parte humana de un escritor que trabaja, que se conecta, que lucha, etcétera. Entonces, pues encantada, honrada, esperamos verte por aquí y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.